a principios de la década de los 70, cuando el brillo de la época de oro comenzaba a apagarse, pero todavía quedaban nombres que imponían respeto. Víctor Manuel Mendoza vivía uno de los momentos más contradictorios de su vida. Tenía fama, tenía dinero, tenía edad, tenía una reputación sólida, pero por dentro llevaba un vacío que nadie conocía, un hueco que arrastraba desde décadas atrás, un hueco que intentó llenar con trabajo, con whisky, con películas, con giras y con amistades pasajeras, hasta que apareció en su vida el joven Pedro Infante Jr., un muchacho impulsivo y ambicioso, descendiente directo de la familia Infante, aunque no del ídolo absoluto, sino del hermano de este. Aún así, el apellido imponía, jalaba miradas, abría puertas y despertaba expectativas. Y ese apellido fue suficiente para desarmar por completo a Víctor Manuel Mendoza desde el instante que lo vio. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. No fue un enamoramiento lento ni calculado, no fue una simpatía creciente, fue una obsesión inmediata, casi violenta, como si de pronto todos los años de soledad quisieran cobrarle factura en un solo día. Víctor Manuel sintió que al final tenía algo que le rejuvenecía, algo que lo impulsaba a sentirse necesario, importante, indispensable. Y Pedro Jr. no tardó ni 30 minutos en detectar esa vulnerabilidad para convertirla en un negocio personal. A los pocos días ya se dejaba invitar a restaurantes, ya comía sin pagar, ya se desplazaba en el automóvil del actor, ya tenía acceso a reuniones, contactos, productores, cantantes y empresarios. Y aunque nunca lo decía abiertamente, jugaba con la idea de que su apellido le daba derecho a exigir. Víctor Manuel estaba ciego, y no porque Pedro Jr. lo engañara con talentos inexistentes, sino porque él mismo quería sentirse enamorado, quería sentir que ese muchacho lo necesitaba realmente, que lo veía como algo más que un hombre del pasado. La ilusión lo empujó a cometer excesos ridículos. Comenzó a comprarle relojes, trajes, instrumentos musicales, joyas pequeñas, y poco a poco se fue metiendo en una pendiente peligrosa donde daba más de lo que recibía, donde ofrecía más de lo que esperaba, donde el amor se convirtió en una especie de inversión emocional que vaciaba su dignidad. Lo peor vino cuando Pedro le mencionó, con su tono casual y su frialdad disfrazada de ternura, que lo único que necesitaba para lanzarse como estrella absoluta era tener su propia productora cinematográfica, un espacio suyo, una compañía donde no lo discriminaran por inexperiencia. Víctor Manuel no lo pensó dos veces. En cuestión de 2 semanas hizo movimientos financieros absurdos, vendió propiedades, empeñó inversiones y liquidó contratos para reunir una fortuna que no tenía, porque definitivamente él vivía al día. Pero lo entregó voluntariamente. Le compró una productora completa, con cámaras, oficinas, personal, equipo, camionetas y permisos, todo puesto a nombre de Pedro Jr., como si fuera su hijo, como si fuera su futuro, como si ese regalo fuera suficiente para amarrar el cariño. Pero la productora
no era suficiente para el muchacho. Pedro, siempre rodeado de personas interesadas en mantenerlo despierto, activo y manipulable, comenzó a consumir sustancias peligrosas, en términos generales llamadas drogas. Víctor Manuel, desesperado por mantenerlo cerca, terminó comprándole estupefacientes con tal de que no se fuera de sus manos, con tal de que no lo cambiara por otro patrocinador, con tal de que no lo sustituyera por algún ejecutivo más joven y con más poder. Fue un error monumental que hizo en silencio, de madrugada, con intermediarios, con riesgos innecesarios, y cada entrega lo hundía más emocionalmente, porque en el fondo sabía que estaba financiando su propia destrucción. A pesar de todo, Pedro Jr. no mostraba agradecimiento. Se volvía cada vez más demandante, más frío, más ausente. Entraba y salía de la casa de Víctor Manuel como si fuera un hotel, como si no hubiese un ser humano detrás de cada gesto, de cada inversión, de cada sacrificio. Víctor Manuel lo esperaba horas enteras, inventaba pretextos para verlo, buscaba conversaciones que no llegaban, buscaba cercanía que no existía. El actor se consumía lentamente entre ansiedad, vergüenza y dependencia, mientras Pedro crecía en arrogancia. El final llegó antes de lo imaginado, apenas 6 meses después de haber recibido la productora. Un día simple, sin dramatismo, sin tormenta, sin explicaciones profundas. Pedro simplemente dejó de contestar llamadas, no asistió a una cita, no envió mensaje, no pidió disculpas. Desapareció de la vida de Víctor Manuel Mendoza sin dejar una nota, sin una frase, sin una despedida, como si esos 6 meses hubiesen sido un simple trámite, un puente para obtener lo que quería, un experimento de convivencia que ya había llegado a su utilidad máxima. Víctor Manuel se enteró por terceros que Pedro Jr. presumía la productora como si lo hubiese comprado él mismo, como si fuera producto de su esfuerzo, como si el actor jamás hubiese existido en la ecuación. También se enteró de que el joven seguía rodeado de personas peligrosas y que ya planeaba hacer películas de bajo presupuesto para lucrar rápido con el apellido Infante. La traición fue devastadora. No solo perdió al muchacho que creía amar, sino también una parte de su patrimonio, su tranquilidad y su estabilidad emocional. Lo más doloroso fue la humillación. Sus colegas viejos, conocidos y enemigos laborales comenzaron a murmurar. Las versiones corrían por camerinos, oficinas y sets. Decían que Víctor Manuel había sido estafado, que había sido manipulado, que había caído en un enamoramiento ridículo que lo dejó en la ruina moral. El actor, consciente de que todos sabían la verdad, se hundió en un silencio amargo. Continuó trabajando, sí, pero actuaba con una sombra permanente, una sombra que jamás confesó públicamente porque era incapaz de admitir que lo habían usado de esa manera. La productora jamás volvería a sus manos. De hecho, se sabe que quebró. Pedro siguió su camino, enredado en amistades cuestionables y decisiones impulsivas, mientras Víctor Manuel envejecía con la sensación de haber pagado un precio demasiado alto por un afecto que nunca existió realmente. Lo peor no fue la pérdida económica, ni siquiera el ridículo social. Lo peor fue descubrir que el hueco emocional que lo había atormentado durante años no solo se había llenado, sino que ahora era más grande, más oscuro y más difícil de ignorar. Muchas gracias y hasta la próxima. Señor, no puedo dar mi hija. ¡Ay, mamacita chula, ahora sí me pescaste! Un día no te va a pescar porque no va a haber agua. Tienes razón, perdóname. Ya hay poca, ¿verdad? Acuérdate que el agua es de todos. Ya ciérrale. Te la estás acabando.